Esto es una realidad, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Tenemos que ser probados, como lo veremos en esta ocasión. Bienvenidos y hermanos, Misión Ixtapaluca, hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan. Bienvenidos en este día y vamos a iniciar con una reflexión, entendiendo que las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas realmente son como un regalo, si es que aprendemos de ellas, si es que sabemos y entendemos lo que Dios está logrando en nuestras vidas, que es que maduremos. Vamos a entonar una alabanza. Santo Dios, mi alma está ligada a ti para siempre. Y terminaremos con un himno que dice: mi corazón, oh, examina hoy. Y una vez que terminemos este espacio de alabanza, daremos principio a nuestro estudio. Comenzamos. El regalo inmenso de cada prueba. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pocas historias nos hacen considerar el gozo sólido en medio del dolor profundo producido por los momentos dolorosos que nos ha tocado vivir. Pero el gozo que se vive una vez pasada la prueba es una dicha inamovible que marcará la diferencia en nuestra experiencia en la vida cristiana. Una cosa es describir el gozo en medio de la prueba de forma externa y reflexionar acerca de lo que vivimos. Sin embargo, es muy diferente caminar a través de ella, remando contra las olas del mar de la aflicción, como quien está herido y busca desesperadamente que la dificultad y el dolor desaparezcan. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que no importa cuán adversas se vean las circunstancias. Lo importante es que las promesas de Dios no pierden vigencia. Siguen estando a nuestro alcance y Él no cambia de parecer. Así que el regalo invaluable de cada prueba es el gozo que vivimos a través de ellas, no olvidando las promesas que el Padre ha preparado para sus hijos. Las promesas de Dios nos brindan esperanza cuando las preocupaciones y la ansiedad nublan nuestra vista. Cuando sentimos que el peso de los problemas nos hunden, podemos aferrarnos a ellas, seguros de que el Señor las cumplirá. Sin embargo, recordemos lo que dice el libro de Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? La Biblia está llena de promesas, y todas, absolutamente todas, están vigentes. Aprópiate de ellas, porque Dios bendecirá tu vida. Él puede darle solución a tus problemas y no te abandonará. Recuerda Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tú eres santo, Señor. Te alabamos, Rey. Recibe la gloria.
adoración y nuestra alabanza. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como ahora me has tomado quebrantado. Y yo quiero serte fiel. Yo quiero ser un siervo fiel para siempre. Oh Señor, mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como oro me has tomado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel. Yo quiero ser un siervo fiel para siempre. Quiero servirte, amarte y adorarte. Ya no vivir más yo, sino Cristo en mí. Quiero servirte, amarte y adorarte. Ya no vivir más yo, sino Cristo en mí para siempre. Decimos a ti. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como ahora me has probado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel. Yo quiero ser un siervo fiel para siempre.
sobre la cruz, en medio del dolor, brotar la hiciste por tu gran amor. Brotar la hiciste por tu gran Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta ocasión en Éxodo 15, 22 al 27. El título es Probados. Todo el mundo tiene que ser probado. Basado en este versículo inicial que tenía yo a mis espaldas, había una alabanza que cantábamos hace mucho que decía así: ten por sumo gozo cuando estés en varias pruebas, pues tu fe será probada y paciencia tú hallarás, pues tu fe será probada así. Así es de que una persona quien se encuentre en algún tipo de capacitación, pues tiene que en cierto momento aplicar un examen para evaluar su aprendizaje. Puede ser un estudiante, puede ser un empleado, un técnico, un atleta, una persona común o un cristiano también. ¿Por qué? Porque solo una prueba va a demostrar el nivel de aprendizaje. Y cuando Dios permite las pruebas, aquí tenemos que entender esto: Dios permite pruebas, Dios no envía las pruebas, Dios las permite. Es como en el caso de Job. Job, que podríamos llamar era el cristiano de su época, un hombre que amaba a Dios y servía a Dios. Pues Satanás trata de hacerle algún daño, pero Dios dice: no, él es mi siervo Job, soy orgulloso de él. Bueno, pero es que pues él es así, te sirve y te ama porque tú lo tienes guardado y protegido. Pero a ver, pon tu mano sobre él y vas a ver si no hasta reniega de ti. Y Dios lo que dice: está bien, te doy permiso que actúe sobre él. O sea, Dios abrió un pequeño espacio para que Satanás hiciera su obra, lo que él sabe hacer, que es alejar a la gente de Dios, hacer que se olviden de Dios, traer males a todo mundo. Bueno, pues Dios se lo permitió. Tiene un propósito y un plan para eso, y lo vemos al final del libro de Job, cómo ese propósito y plan se cumplió y le fue mucho mejor a Job. Pero bueno, entonces Dios permite las pruebas, no manda las pruebas. Imagínense, Dios, piensa la gente que Dios manda las enfermedades. No, Dios no manda las enfermedades. Imagínense si Dios mandara las enfermedades. Ay, pues como es de Dios, si es de Dios, debe ser algo bueno. Entonces, mándame un santo cáncer, Dios. No, Dios permite por algún plan y propósito, pero no las manda, no se contradice a sí mismo. Dios solamente sabe hacer lo bueno. Dios bueno, así se le conoce. Bueno es Dios. Entonces, tenemos que entender que ese permitir las pruebas, pues tiene un beneficio, no para Dios, sino para cada uno de nosotros. Cuando somos probados, debe haber un beneficio para quien es probado. Cuando pasa esa prueba, viene madurez, viene fortaleza. Por ejemplo, nos quedamos la vez pasada en el pueblo de Israel, que salió de Egipto con mano fuerte de Dios y salieron victoriosos. Nos dice en Isaías 43:2, una aplicación práctica de ese momento. Dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios está hablando.
Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Bueno, esas aguas que representan aguas turbulentas, representan problemas, tribulaciones, angustias, todo tipo de mal que puede llegar. Dios da una promesa: yo estaré contigo, así lo dice. Si por los ríos, no te anegarán, no te cubrirán, no te vas a ahogar, yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. No te va a quemar nada. Y vaya que últimas líneas de este pasaje, hubo un hombre, un cristiano, que escribió un libro que se titula Terror en Tenerife. Tenerife está en las Islas Canarias, y en el aeropuerto de Tenerife sucedió un choque, una colisión entre dos Jumbo Jet 747, uno que iba atravesando la pista, otro que recibió la autorización de despegue por la torre de control. Hubo una confusión ahí con los controladores y un poco de mala visión. Y el caso es que mientras va atravesando la pista, el otro va despegando y no alcanza más que... no puede hacer ninguna otra maniobra. Y con esa elevación, de todos modos, alcanzó a golpear al Jumbo, y los que estaban en el Jumbo, en este caso este hermano que escribe este libro, dice que vio como una bola de fuego se le venía, y en ese momento un pasaje llegó a su mente, este pasaje precisamente. Por eso es que es importante la lectura de la Biblia, es importante la meditación, la reflexión, es importante la memorización, guardar en el tesoro de tu espíritu, para que cuando venga una crisis, el Espíritu Santo abre ese tesoro y dice: a ver, ¿qué es lo que me sirve para este momento? Y le da vida y hace el efecto que se espera de esa palabra. Y bueno, este hermano dice que cuando vio esa bola de fuego, inmediatamente el Espíritu Santo encontró ese pasaje en su mente, en su corazón, en su espíritu, y le dio vida. Y el testimonio de este hermano es que los que venían a sus lados murieron incinerados, y a él no le pasó nada, ni sus ropas se quemaron siquiera. Entonces, vemos que es importante la reflexión, la meditación de la palabra de Dios, la memorización y tenerla ahí presente. El Espíritu Santo la va a usar en el momento adecuado. Y bueno, todo el pueblo, regresamos al pueblo de Israel, el pueblo experimentó lo que era la protección de Dios, no sufrieron los juicios de las plagas, fueron guardados, en especial acá sí les pasó a los egipcios, a ellos no les pasó nada, y eso fortaleció su fe, eso les dio esa seguridad en Dios. Parecía como que sí, pero ya vimos que no fue tanto. Ellos salieron como un pueblo libre, ellos despojaron a los egipcios, ellos continuaron experimentando lo que era la protección divina en su andar en el desierto. Cuando comenzó su travesía, una nube, enorme nube, les iba cubriendo del sol, una fresca sombra, una columna de fuego en la noche les daba calor, les alumbraba, y porque ya fuera de día o de noche, tenían que andar, si Dios así lo determinaba, tenían que moverse. Ellos iban, y la nube, la columna de fuego y la nube representan al Espíritu Santo. Ahí vemos a la segunda persona, a la tercera persona de la Trinidad, pero también iban guiados, como vimos la vez pasada, por la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Él era el buen pastor, iba delante de ellos para guiarlos, y detrás de ellos para protegerlos, en la persona, esa teofanía, como explicamos, de el ángel del Señor. Bueno, ellos pasaron en seco el mar, contemplaron cómo se cuajaron los muros, el agua cómo se cuajó y quedó como muros. Ellos pasaron en medio, vieron cómo cuando sus perseguidores venían tras ellos,
las aguas regresaron a su estado líquido y a ellos fueron librados aún de eso. Y entonces dice que el pueblo tuvo temor, pero parece que ese temor era como una fe que aparentemente se fortalecía, pero iba mezclada con un miedo y también cierta como aparente reverencia. ¿Por qué decimos aparente? Dice en Éxodo 14:31, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. O sea, le creyeron a Moisés, le creyeron a Dios y tenían temor, pero no era el temor reverente del cual, cuando habla Dios, el temor de Dios, no es ese temor reverente de honra, de respeto, sino un temor de miedo. Dios no nos vaya a castigar, es lo que piensa el hombre hoy en día. No sea que Dios me vaya a castigar. Si hago esto, Dios me va a castigar. Tengo esa enfermedad, es que Dios me la mandó como un castigo. No, Dios no castiga. Bueno, pero es que la Biblia dice, al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Sí, pero eso dice, pero tenemos que entenderlo en el contexto de lo que son los atributos de Dios. De Dios nunca va a salir lo malo. De Él sale solamente Dios, lo bueno. Bueno es Dios, dice la palabra. Maestro bueno le llamaron al Señor Jesús. Y dice, bueno, solamente hay uno, que es Dios. Así es de que Dios no va a enviar lo malo. Dios permite, abre esa protección y le permite, pero con un plan, con un propósito, solamente. Por eso se habla de que Dios al que ama, azota, castiga y azota al que recibe por hijo. Sí, Él es nuestro Padre, pero nosotros como hijos, y lo sabemos por experiencia cada uno, nos alejamos de la enseñanza de nuestros padres, de sus consejos, no los tomamos en cuenta y empezamos a desviarnos del camino sano, recto, y empezamos a hacer cosas que no convienen. Y claro, como dice la palabra, haciendo cosas que no convienen, recibieron la retribución de esa rebelión. Así es de que cuando la Biblia dice que castiga y azota, lo que está diciendo es, Dios se hace a un lado y permite que vivamos nuestras propias decisiones para que veamos que sí lo necesitamos y que lo que nos había advertido iba a suceder. Bueno, entonces ellos tuvieron temor, aparentemente su fe se iba fortaleciendo, pero tenían miedo, cierta reverencia, hasta celebraron con cantos, con alabanzas, Moisés, el pueblo, María, la hermana de Moisés y Aarón, dirigiendo a las mujeres con sus panderos, en danza, iban ahí, danza y dance, pero tenían que terminar, tenían que seguir adelante. Se reanuda el viaje hacia la tierra prometida, un viaje que los especialistas dicen que debía durar solamente 11 días o 14, como decía, como en la reflexión que escuchamos se nos dijo, pero por causa de su incredulidad se prolongó a 40 años. Moisés da la orden de partir del Mar Rojo hacia el desierto. Esa instrucción de Moisés no fue por iniciativa de él. Dios ya le había dado esa instrucción y Moisés solamente la transmitió, porque Moisés realmente no sabía la ruta que tenía que seguir, sabía a dónde tenían que llegar más o menos, pero no la ruta, y solamente Dios iba marcando la ruta. Y bueno, pasan un día, 2, 3 días, y confiados en que iban a encontrar un oasis o algunas fuentes de agua, no lo hacen, no encuentran nada, se les va acabando el agua, la reserva de agua, necesitan beber ellos, sus ganados también. ¿Y qué es lo que va pasando? Éxodo 15:22 dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Ahí viene ya el momento de crisis.
Salen, van por el desierto, se les acaba el agua y ahora sí tienen sed. La ruta, como dijimos, Dios la dictó. Vámonos a nuestras vidas. Dios va dictando la ruta de nuestras vidas. Las estaciones del pueblo de Israel, Dios también la dictaba. La Biblia dice que cuando la nube se movía, el pueblo tenía que levantar todo su campamento y seguir a la nube. Y cuando la nube se detenía, ellos tenían que detenerse y otra vez levantar sus tiendas. Esa nube y esa columna de fuego podía durar solamente unas horas detenida, o unos días, o semanas, o meses, y a veces hasta años. Ellos no lo decidían, Dios decidía cuándo moverse. Y bueno, Dios marca la ruta de tu vida, de mi vida, y las estaciones de nuestras vidas también, cuando tenemos que detenernos. ¿Y para qué se detenían? Bueno, la idea de Dios al hacer un alto en nuestras vidas, es que miremos hacia atrás para ver si vamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado, y veamos hacia adelante a ver cuál es el destino al cual Dios nos está llamando. Y mientras aquí estemos reflexionando y ordenando nuestras vidas, revisando nuestras vidas. Bueno, las rutas, las estaciones la dicta Dios en nuestras vidas, porque Él tiene planes y propósitos, así como los tuvo con el pueblo de Israel, los tiene igualmente con nosotros. Pero, como vimos en el primer versículo, no vamos solos, Dios va con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, no lo escuchamos, no vemos manifestaciones de que se cuajan las aguas, como dijimos la vez pasada, pero Dios va con nosotros. Dios es espíritu y la promesa de Él es que, como le dijo al pueblo, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, yo estaré contigo. Y por el fuego, yo estaré contigo. Y yo te daré la protección necesaria. A veces tendré que abrir esa protección cuando te alejas, cuando desobedeces, cuando decides hacer las cosas a tu manera, como le pasó a Adán y a Eva, que lo hicieron a su manera, desobedeciendo la instrucción de Dios. Y Dios dice, bueno, ¿qué sucedió? El diablo tomó control de ellos. Bueno, Dios tiene planes y propósitos para lo que nos sucede. No vamos solos, pero la condición es, tenemos que ser obedientes. Somos obedientes si es que le creemos. Van a llegar cosas difíciles, sí, a nuestra vida. Si somos obedientes, vamos a ir entendiendo, no nos vamos a salir de la ruta, aunque vengan esas crisis, no vamos a renegar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, o les ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, el de Dios. Entonces, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, si amamos a Dios, dice que todas las cosas, no dice algunas, no dice las buenas, no, todas las cosas, pueden ser hasta las malas, ayudan o cooperan para bien, no para el bien de Dios, para nuestro bien. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, al propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Entonces, vamos a ver que todas las cosas, en cierta manera, en su momento, a su hora, a su tiempo, van a ayudar para bien. Vamos a madurar, vamos a ser fortalecidos, vamos a asegurarnos, vamos a poder servirle a Dios como debe ser, y solamente si eres obediente, si somos obedientes y le creemos, si le creemos que realmente Él está con nosotros, y si le creemos que esto que llegó a nuestras vidas va a resultar para bien. Bueno, en el desierto de tu vida, de mi vida, nos van a llegar momentos de sequía espiritual, de sed espiritual, causada ¿por qué? Por las situaciones de la vida diaria. Pero Dios, tenemos que entenderlo, es soberano. ¿Qué significa ser soberano? Él tiene el control, Él no ha perdido el control de la situación. Es que parece que todo está descontrolado, es que todo sale mal, es que no la veo llegar. Dios tiene un plan y un propósito. Dice que Dios no va a permitir que llegue
que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Y junto con la prueba viene la salida. Dios sabe el nivel de resistencia de cada uno, que no es el mismo. Algunos son más débiles o seremos más débiles, otros son más fuertes y pueden resistir más y más duro. Dios sabe cada uno hasta dónde resiste, pero dice la promesa, junto con esa prueba viene la salida. Bueno, en nuestras vidas van a llegar momentos de sequía espiritual, de sed que sucede en la vida diaria. Dios es soberano y Él está con nosotros si se lo permitimos. Esa es la condición. Dios respeta nuestras vidas, no va a obligarnos a que cedamos todo el control de nuestra vida a Él. No nos va a obligar. Él espera que lo hagamos de voluntad, por gratitud, con conciencia de que en sus manos nuestras vidas están en las mejores manos. Si se lo permitimos, si se lo permites, es porque ya lo conoces. Y si lo conoces, es porque la Biblia que es la palabra de Dios, es tu única regla de fe y práctica para tu vida espiritual. Esa es la palabra de Dios. Si realmente le estás permitiendo que Él sea soberano en tu vida, es porque le conoces. A Dios ya lo conoces y lo sigues conociendo. Tal vez no plenamente, nunca lo vamos a conocer plenamente hasta que estemos en su presencia, pero lo vamos conociendo. Y si lo conocemos es porque hemos leído la Biblia y hemos conocido sus atributos y la hemos puesto como nuestra regla de fe y práctica en nuestra vida espiritual. Entonces, sabemos que Él se va a manifestar, que Él lo que ha dicho en su palabra lo va a cumplir. Él es el soberano, Él es el que demanda: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Quiere tomar control de nuestras vidas. Dice: y anden tus ojos por mis caminos. Tenemos que ver en la palabra de Dios cuáles son sus caminos, y entonces entenderemos que esos momentos críticos, difíciles que llegan a nuestras vidas, esas pruebas que llegan, bueno, hay un plan y un propósito de parte de Dios y se va a manifestar. No vamos solos, Él está con nosotros. Bueno, pues el pueblo de Israel, luego de las victorias, tal vez hubiera querido seguir victoria, victoria, victoria todo el tiempo, pero bueno, no fue así. Igualmente nosotros, a veces tenemos victorias en nuestras vidas, victorias espirituales, victorias de todo tipo, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en lo personal, como sea, tenemos victorias y quisiéramos quedarnos en esa situación, pero la vida sigue adelante y todavía hay pruebas que necesitamos aplicar, que sean aplicadas en nuestra vida. Y aunque la victoria de Israel es el resultado de una batalla que ellos no libraron, pues ellos a lo mejor hubieran esperado seguir adelante viendo esas maravillas, esas victorias que Dios hacía por ellos. Bueno, en nuestras vidas, cuando hemos tenido victorias, ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en todo aspecto de la vida. Pensamos que fuimos nosotros, que son nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra fortaleza, nuestra inteligencia, nuestra estrategia, y no. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio esa capacidad que tú tienes para realizar las cosas, para crear, para inventarlas, para dar solución? Dios te dio todo eso. Así es de que son batallas que Dios ha librado por ti y bueno, ha estado contigo cuando te deja que pongas en práctica su estrategia, la que Él puso en ti. El pueblo de Israel a lo mejor quisiera haber seguido con esas victorias todo el tiempo. Y bueno, van por el desierto 3 días, no encuentran agua, pero de repente al tercer día ven a lo lejos unas palmeras, hay un oasis ahí, y entonces se animan porque bueno, va a haber agua, se va a poder apagar la sed.
Llegan a ese oasis y se encuentran con algo triste para ellos. Prueban las aguas, se dan cuenta que esas aguas no son bebibles, son amargas. Éxodo 15:23 dice: cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Bueno, cuando llegaron a Mara todavía no se llamaba Mara, pero después de que prueban las aguas, dice que ellos le pusieron al lugar, este lugar se llama Mara. Bueno, a lo mejor vas a encontrar maras en tu vida, no Mara salvatruchas, no. Mara, amarguras, tristezas, decepciones, momentos críticos, enfermedades, problemas, tribulaciones, de todo aspecto que puede llegar al ser humano, de crisis. Van a llegar, sí, cierto, sí, momentos amargos. Por ejemplo, a ese lugar donde llegaron los israelitas, los que han estudiado la zona han encontrado que en toda esa región las tierras son abundantes en carbonato de sodio, que es lo que conocemos como la sosa, y esto, bueno, provoca diarrea. Algunos han sugerido que hay cierto tipo de árboles, y sí es cierto, en esos lugares, cierto tipo de árboles en los cuales su savia elimina el carbonato de sodio, y también hablan acerca de los beneficios de la obra perfecta de Dios, que vamos a ver en unos momentos. Bueno, el pueblo de Israel está ahí, no pueden beber las aguas, y entonces esa fe que decía antes, que temieron y le creyeron a Dios y a Moisés, esa fe que decían haber ya tenido, ¿a dónde se fue? Bueno, en ellos se presenta desánimo, frustración, molestia, enojo, duda y cierto tipo de reclamo que todavía no era bien expresado, pero ellos murmuraron, criticaron, acusaron, difamaron a Moisés, esa reclamación por esa situación, que estaban viéndose a sí mismos, no miraban a Dios, se miraban a sí mismos, a sus derechos, a lo que merecían, a lo que Dios tenía que darles. Dios no estaba obligado a nada, a darnos nada a nadie. Otra vez hacemos el énfasis. Tenemos que amar a Dios por lo que Él es, no por lo que da. Si amamos a Dios por lo que da, estamos mercantilizando su amor. Los jóvenes que fueron, Daniel y sus amigos, que fueron amenazados con ser echados al horno de fuego si no adoraban la imagen del rey, ellos se mantuvieron firmes y le dicen al rey: ¿sabes qué, rey? Tenemos un Dios que nos puede librar aún del fuego, pero nos libre o no nos libre, jamás adoraremos tu imagen. O sea, Daniel no estaba mercantilizando el amor que le sentía él por Dios. Dice: yo tengo un Dios que me puede librar, a mí y a mis amigos, pero si Dios decide no librarnos, no importa, yo no voy a adorar tu imagen, yo sigo amando a Dios, aunque Él no me dé lo que podría haberme dado, que es librarme del fuego. Si no lo hace, no hay problema, yo amo a Dios por lo que es, no por lo que da. Y bueno, entonces, ese enojo que se entiende es comprensible, el enojo humanamente comprensible, la frustración de lo que sus sentidos captaban. Somos seres sensoriales o sensuales, como se le ha llamado también, nuestros sentidos captan, y entonces en base a eso evaluamos y decidimos. Se entiende que el pueblo estuviera enojado, frustrado por lo que sus sentidos captaban en ese momento, pero no se justifica, y luego de que estuvieron disfrutando de algunos de los atributos de Dios, que fue en lo cual fueron bendecidos. Ellos fueron guardados de las plagas, ellos pasaron el mar en seco. Bueno, ellos tenían la presencia de Dios todo el tiempo en la nube, en la columna de fuego. ¿Qué más podían esperar? ¿Qué más querían demandarle a Dios? Pero bueno,
Ahora ya no veían a Dios, ya no estaban sirviendo a Dios, ya no fue, vamos al desierto a servir a Dios, no. Ahora se veían a sí mismos. Tengo sed, tengo derecho, y ahora, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó contigo, Moisés? ¿Para qué nos sacaron a este desierto, a este lugar? Aquí vamos a morir y no merecemos morir aquí. Y allá teníamos lugares donde cuando menos ser enterrados, ¿verdad? Lo clásico, le echan la culpa a Moisés, indirectamente se la están echando a Dios por haberlos llevado allí, ponerlos en ese riesgo de muerte, igual que hacemos nosotros. En nuestra vida van a llegar situaciones críticas, situaciones amargas, en la familia, pleitos, divisiones, malos entendidos, en el trabajo igualmente, envidias, injusticias, con los vecinos, también mala relación por malas interpretaciones, en la salud, en el cuerpo, en la economía, van a venir desastres, pues estamos esperando el gran terremoto, ¿verdad? Muchas situaciones que causarán amargura, amargura. ¿Cómo reaccionamos? Cuestionamos a la vida, cuestionamos los propósitos de Dios, dudamos, nos quejamos, o nuestra fe sigue firme. Cada quien tiene la respuesta, ¿verdad? Porque podría haber dicho o podríamos haber pensado cada uno de nosotros, bueno, si Moisés ya tenía esa vara y con lo cual hizo tantos milagros, transformó en serpiente la vara, con su mano cada vez que alzaba la vara llegaban las plagas, con su mano y alzó la vara y se abrió el mar. Bueno, ¿por qué no tomó su vara y empezó a menear en las aguas para endulzarlas? ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no se lo mandó a Moisés? Bueno, aquí tenemos otro aprendizaje acerca de Dios. Dios no es un Dios de métodos ni de tradiciones. Él hace lo que quiere y como lo quiere. Lo vemos en la persona del Señor Jesús. Algunos sanó diciendo, tu fe te ha salvado solamente. En otros, preparó un poco de lodo, se lo untó en los ojos a ese ciego. Así es de que Dios no es un Dios de métodos, debe ser este método, como a veces se usa en las iglesias, ¿verdad? No, como Pedro usó un trapito, pues traigan su trapito, lo vamos a ungir y se lo van a poner a su enfermo y su enfermo va a sanar. Fueron las aguas del Jordán. Vamos a ir por agua al Jordán y les vamos a traer un frasquito y ese frasquito es milagroso. Y si tú te echas tu agüita, te va a funcionar. Empiezan las iglesias a usar métodos absurdos. Dios no es un Dios de métodos, de igual. Dios va a ir guiando, dirigiendo y haciendo o no haciendo. Dios puede hacer las cosas o no hacer las cosas porque quiere que sigan ciertos eventos hasta cierto punto. No tenemos que encasillar a Dios de que siempre debe hacerlo de cierta manera. Entonces, ¿por qué Moisés no tomó su vara y endulzó las aguas agitándola con su vara? Bueno, pues porque Dios no se lo mandó así y Dios no lo hizo así. ¿Qué es lo que hace Moisés? Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Él pone un ejemplo. Vamos a ver primero la parte del Señor Jesús. Primeramente, en Éxodo 15:24, vemos que el pueblo está murmurando. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Yo. ¿Qué es lo que hace Moisés? Bueno, pues va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. El ejemplo que hemos dicho es el Señor Jesús pone un ejemplo, igual como vamos a ver que Moisés lo puso. Juan 13:15. Dice el Señor Jesús, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan.
Él acababa de lavar los pies a sus discípulos y él dijo, bueno, ya les puse un ejemplo yo y ustedes van a hacer lo mismo. Ahora, no es un método, no es lavarse los pies unos a los otros todos los días, todo el tiempo, cada vez que se reúnen, no, no, era una forma de cómo él dice, si yo, siendo su Señor, me humillo de esta manera, sirviéndoles a ustedes hagan lo mismo, esa era la idea, ustedes deben servir a los demás, ustedes no deben ponerse como lo máximo, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, y yo soy el ungido, no, 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 ustedes son más que siervos inútiles, así es de que sirvan a los demás. Entonces el Señor Jesús puso el ejemplo, y Moisés también pone el ejemplo de lo que el pueblo debía haber hecho también, que era, cuando vieron la necesidad, tenían que haber hecho lo que él hizo. Cuando vieron ese momento crítico, Moisés pone el ejemplo. En Éxodo 15:25 nos dice así: entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. ¿Qué es lo que hace Moisés? Clama al Señor. Es lo que tenía que haber hecho el pueblo. En vez de murmurar, tenía que haber clamado al Señor. Viendo todo lo que habían visto, sabían que podían clamar y esperar respuesta de Dios. No lo hicieron, pero Moisés dice que sí lo hizo. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba de parte de Dios. Entonces, Dios va a poner pruebas a cada uno. La respuesta de Dios que le dio Dios a Moisés puede ser absurda. Mira, y ese árbol, córtalo y échalo al agua. Y con eso se soluciona. Puede ser absurda para el pensamiento humano. Pero ¿qué nos dice Isaías 55:9? Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, puede ser absurdo algo que Dios nos pida que hagamos, pero está más alto su pensamiento y está más alto su camino, más que los nuestros, más como nosotros lo pensamos que debe ser. Así es de que tenemos que ver en su palabra, y a veces nos va a pedir algo absurdo, ¿verdad? Para nosotros, pero es algo que Dios, dentro de sus planes y propósitos y soberanía, quiere que lo hagamos para un propósito. A lo mejor nos va a sonar absurda ese plan de Dios, pero si realmente ya hemos conocido a Dios y tenemos una comunión con Él, confiando en su palabra, pues vamos a ver que no va a ser absurdo. ¿Qué aprendemos hasta este momento? Y hasta aquí, esta vez le vamos a dejar. Aprendemos, primeramente, que Dios escucha la oración de sus hijos y siempre responde a su manera y en su momento. Un buen ejemplo lo tenemos con Daniel, el profeta. En Daniel 10:12 leemos esto. Entonces me dijo, está hablando Daniel acerca de la respuesta que le está dando un ángel. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Qué le está diciendo el ángel a Daniel? ¿Sabes qué, Daniel? Tus oraciones, tus palabras se oyeron, Dios las escuchó desde el primer momento en que te propusiste, en que te humillaste delante de Dios. Dios escuchó tu oración. Yo me tardé porque se me atravesó el príncipe de Persia y tuve que estar ahí medio forcejeando hasta que llegó Miguel a reforzarme y se quedó ahí peleando. Yo ya llegué, te traigo la respuesta. 21 días tardó, pero bueno, Dios te escuchó desde el primer momento. Entonces Dios escucha. Cuando eres hijo de Dios, Dios va a escuchar tus oraciones. Sí es cierto que Dios hay oraciones que no las escucha. ¿Y dónde lo vemos? Isaías 1:15 nos dice, reprendiendo al pueblo de Israel, que se había alejado ya de
de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Y les dice Dios al pueblo: cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Y bueno, pues hay oraciones que Dios no escucha, sí, cuando estamos fuera de su voluntad. Jeremías 33:3 nos dice lo contrario. Cuando estamos en su voluntad, dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí, dice Dios. Ok, Dios va a responder esas oraciones cuando estamos clamando a Él en humildad, como dice Daniel, como le dijeron a Daniel: humildemente dispusiste tu corazón para Dios. Entonces Dios escuchó tu oración y traigo la respuesta. Pero si andas en tus propios caminos, dice Dios, cuando multipliques tu oración, yo no la escucharé. O como dijeron los fariseos, dijeron una verdad cuando fue sanado el ciego. Los fariseos le decían: ¿quién te sanó? Pues un hombre, no sé, no lo vi, me mandó que me fuera a lavar. Bueno, pues sabemos que ese hombre es pecador y Dios no escucha a los pecadores. Entonces, esa era una verdad. Si no estás en Cristo, estás en pecado y Dios no te va a escuchar. Dios va a tener misericordia de ti, Dios va a tener esa gracia, misericordia sobre todo, para darte oportunidad a que vuelvas a Él, te vuelvas hacia Él, te arrepientas y te vuelvas hacia Él. Pero realmente Dios no escucha al pecador. Esa es una verdad que dijeron los fariseos, es una verdad bíblica. Pero cuando estamos como Daniel, disponiendo el corazón y entonces clamando a Él, dice: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a revelar cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Qué aprendemos? Aquí le vamos a dejar, pero ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Número 1, todo el mundo tenemos que ser probados y vamos a pasar por aguas amargas, sí, pero Dios está ahí con nosotros. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Y cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos conociendo a Dios realmente por su palabra, entonces vamos a ir comprendiendo esos planes y propósitos de Dios en medio de esas pruebas difíciles, duras y a veces tan críticas que parece que no vamos a poder soportar. Y número 2, Dios va a responder siempre las oraciones. A lo mejor va a tardar mucho tiempo, a lo mejor es inmediato, a lo mejor un término medio, pero Dios va a responder. Él lo promete: clama a mí, pon tu nombre ahí, tú Rubén y tú tu nombre, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, te voy a revelar cosas grandes, inaccesibles, que tú no conocías, pero te vas a ir conociendo. Estaban ahí en la palabra, pero no las habías entendido, pero te serán abiertos esos ojos. Así es de que esta vez le vamos a dejar aquí, porque todavía tenemos un camino que recorrer vamos a ver cómo endulzar las aguas, cómo se endulzaron y qué representan. Hasta aquí terminamos en este momento. Tus caminos no son los de Dios, tus pensamientos no son los de Dios. Así es de que tenemos que nosotros adaptarnos a Dios y no tratar de adaptar a Dios a nuestras vidas. Aquí terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar en esta ocasión, vamos a poner otra reflexión, una reflexión de lo que sería ser probados y cuando no pasamos esa prueba y Dios nos está llamando a que tengamos esa sed, realmente una sed de Él, una sed espiritual. Es el llamado de Dios. Hasta aquí le dejamos, en el nombre de Jesús. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Mensaje Amén. a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue una simple falla mecánica.
un pequeño cable del motor del Jeep que se despegó y dejó el vehículo sin corriente. La batería quedó totalmente agotada y era en el gran desierto del norte de Australia. La familia Gavin Spencer, padre, madre e hijos, Vivian de 8 años, Elizabeth de 6, Jima de 3, más una sobrina de 9, siguieron el viaje a pie. Pero el calor en el desierto era insoportable y la sed torturante. A los 32 kilómetros de andar ya no podían más y cayeron exhaustos y estaban apenas a 3 kilómetros de un pozo de agua fresca. Solo Elizabeth, la chica de 6 años, salvó la vida. No puede haber cosa más horrible que morir de sed en medio de un desierto. La muerte por hambre es más misericordiosa. La muerte por frío también, pero la muerte por sed, además de la tortura física, tortura con delirio, con alucinaciones y con espejismos engañosos. El cuerpo muere cuando se queda sin agua y el cerebro se hace corcho y la sangre gelatina. Y cada órgano se encoge y endurece hasta que el corazón dice, basta. Hace más triste el caso de esta familia australiana, que habiendo caminado más de 30 kilómetros, hayan perecido a tan solamente 3 kilómetros de agua. La resistencia física se les acabó cuando la salvación se hallaba muy cerca. El profeta Amós, en la Biblia dice, y aquí cito, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amigo, si es terrible la sed del cuerpo, mucho más terrible es la sed del alma. Buscar a Dios y no poder encontrarle es la agonía más torturante del ser humano. Nunca olvidaré el lamento del joven llamado Owen, que me dijo, hermano Pablo, yo he tratado de encontrar paz espiritual y como que Dios me ha abandonado y no puedo hallarlo. Por favor, ayúdeme. Alguien le había dicho que habiendo conocido al Señor y habiéndose apartado de Él, estaba eternamente perdido. El Señor me ayudó a hacerle ver que su misma inquietud era prueba del amor de Dios. Y él encontró a Dios y encontró también su paz. Amigo, Dios está a su lado. Clame al Señor en medio de su angustia. Su misma inquietud, mi amigo, es prueba del amor de Dios. Él solo espera su entrega.